Pocas personas saben que hay libros a los que se les prohibió formar parte de la Biblia y que algunos de ellos quizás fueron inspirados por Dios y no entraron en la Santa Biblia. ¿Quieres ver? Comencemos con este pasaje del libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Pablo lo dice así: pero como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Note que Pablo comienza el versículo diciendo, pero tal como está escrito. Esto no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Dónde está escrito? Pablo menciona en su carta a los Corintios un pasaje de algún libro de su tiempo, inspirado por Dios que desconocemos. Aquí tenemos evidencia de que hubo un libro o documento antiguo que se perdió con el tiempo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice lo siguiente, en Primera Reyes 11, 41. En cuanto a lo demás, los hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Y entonces, solo has oído hablar de los hechos de los apóstoles, ¿no? Pero hubo otro libro llamado Los Hechos de Salomón que también se perdió, al igual que el libro mencionado por Pablo. Compartiré contigo algunos pasajes bíblicos que citan varios libros que no están en la Biblia. En Éxodo 24, el versículo 7, habla del libro de la alianza. En Números 21, verso 14, cita el libro de las guerras del Señor. En Samuel, capítulo 1, versículo 18, se habla del libro del justo. En Crónicas Segundas, capítulo 12, verso 15, se habla del libro de Semaías y visiones de Iddo. Estos son solo algunos de los libros que se mencionan en la Biblia, pero no sabemos dónde están. No se encontró nada de ellos. No se encontró ningún manuscrito ni copia, ni en los textos del Mar Muerto, ni en otro tipo de textos. No se encontraron en ningún momento, ni siquiera en la Edad Media. La única certeza que tenemos es que estos libros existieron y se perdieron en la historia. ¿Tú sabías de eso? ¿Estabas al tanto de estos libros? Tenga en cuenta la importancia de leer y aprender. A través del profeta Osea, Dios nos advirtió cuando dijo, «Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento». El desafío hoy no es solo fomentar la lectura, sino despejar la mente de un exceso de conocimientos inútiles que impiden nuevos aprendizajes. Y leer la Biblia nos acerca a Dios. La Biblia nos instruye en todo lo que necesitamos. La primera lección que aprendemos acerca de estos libros es que no todo lo que Dios inspiró lo preservó para convertirse en la Santa Biblia. No todo profeta inspirado es un profeta bíblico canónico. Juan el Bautista, por ejemplo, fue inspirado por Dios como profeta, pero no escribió ningún libro ni lo incluyó en la Santa Biblia. El propio Jesús no escribió ningún libro que se encuentre en la Santa Biblia. Es cierto que todo lo que Dios puso en la Biblia fue inspirado por Él, pero no todo lo que fue inspirado por Dios tenía una función canónica para ser colocado en la Biblia. Otra observación importante son los profetas inspirados que citaron libros no inspirados en la Biblia. Y eso no tiene nada de malo. Cuando el profeta cita un libro no inspirado, está reconociendo que el pasaje que citó es verdadero. Para una mejor comprensión, imaginemos que hoy Dios levanta a un verdadero profeta. Un profeta que recibe revelaciones directamente del Señor. Pero no es apto para ser profeta canónico, porque la función que Dios le dio no es la de adoctrinar. No todos los profetas son canónicos, ni todos escribieron libros. Otro tema importante a abordar es la diferencia en la cantidad de libros entre las ediciones de la Biblia. Seguramente te habrás dado cuenta que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. Estos libros adicionales fueron considerados canónicos por la Iglesia Católica. La Biblia protestante es menos, tiene 66 libros. Pero ¿cómo se eligieron estos libros? ¿Y por qué algunos libros quedaron fuera de la Biblia? Para aclarar, debemos entender que existen tres tipos de libros relacionados con la Biblia. Primero, los libros canónicos. Son aquellos libros reconocidos que forman parte de la Santa Biblia. En segundo lugar, los libros apócrifos.
Estos son los libros que más se encuentran en Biblias de edición católica. Sin embargo, en la nomenclatura católica, estos libros se denominan deuterocanónicos. Posteriormente, la Iglesia Católica añadió estos libros, y esto se hizo oficial en el Concilio de Trento. La Biblia protestante y la Biblia hebrea de los judíos no los reconocen como libros inspirados. El tercer grupo de libros son los llamados pseudepigrafa, que son textos o escritos atribuidos falsamente a alguien. Por ejemplo, el libro de Enoc, que no fue escrito por Enoc, y por eso se considera una pseudepigrafía. Durante su vida, el profeta bíblico habló con fuentes no inspiradas y seleccionó la parte verdadera para citar en sus libros. No respalda todo el contenido y considera solo lo que es verdad. Por eso hay pasajes bíblicos donde los profetas mencionan libros que no están en la Biblia. Para una mejor comprensión, mencionemos nuevamente el libro de Enoc, el cual fue escrito a través de enseñanzas transmitidas únicamente de forma oral, transmitidas de padres a hijos, y contiene partes verdaderas y partes falsas en comparación con la Biblia. El libro de Enoc dice que los ángeles tienen relaciones sexuales con mujeres, lo cual contradice la afirmación de Jesús cuando dice que los ángeles no tienen relaciones sexuales. Si Enoc fuera un libro inspirado, nunca contradeciría a Jesús. Sin embargo, este mismo libro tiene partes verdaderas y, por tanto, fue mencionado en la Biblia. Esto también sucede en Tito, capítulo 1, versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, holgazanes». Tito 1, versículo 12. Vea que el propio Pablo está hablando de los paganos y menciona a alguien como profeta. La persona que Pablo menciona no es un profeta bíblico, sino un profeta de los griegos. Y en el siguiente versículo dice que tal testimonio es verdadero. Aquí afirma como verdad solo una cita del profeta griego y no respalda todo lo que dijo el profeta. Quizás te lo preguntes, pero ¿cómo supieron aquellos pueblos antiguos diferenciar qué libro es de Dios y cuál no? El pueblo reconoció la vida, obras y signos de Dios hacia los profetas que escribieron los libros. Los primeros libros divinamente inspirados y reconocidos por los hebreos fueron los libros de Moisés. ¿Y cómo supieron que Moisés era un profeta inspirado por Dios? Vivieron con el profeta Moisés, vieron que era un hombre divinamente inspirado, vieron a Moisés dividiendo el mar rojo con su vara, vieron a Moisés subiendo al monte Sinaí que humeaba y vieron a Moisés regresando de allí vivo, trayendo los 10 mandamientos. También vieron a Moisés ordenando la construcción del santuario y la gloria de Dios brillando junto a él. Vieron a Moisés realizando curaciones y muchos milagros. Por tanto, no había duda de que Moisés fue inspirado por Dios. Cuando Moisés escribió los libros, aquel pueblo los recibió sabiendo que era escritura sagrada. Antes de morir, Moisés le dijo al pueblo que Josué continuaría su obra. Entonces, Josué honró y continuó la obra de Moisés. Y cuando escribió su libro, aquella gente se dio cuenta de lo sagrada que era la escritura, y esto también pasó con otros profetas. La gente que vivió con estos hombres reconoció en ellos el poder del Espíritu Santo de Dios, y ya sabían cómo separar al verdadero profeta del falso profeta. Con el paso del tiempo, los libros fueron escritos y agrupados, proceso que se prolongó durante siglos hasta la formación del canon. La comunidad vivió con el profeta, reconoció su don profético y vio que los libros que había escrito estaban inspirados por Dios. Y estos libros fueron la primera escritura. Posteriormente se agregaron otros libros. Desde el momento en que esa comunidad convivió con ellos, se dieron cuenta de quiénes eran los profetas llamados por Dios para escribir la Biblia. Y ya sabían diferenciarse de los profetas que también fueron llamados por Dios y recibieron otros dones, pero no escribieron la Biblia. Por eso no se conservaron aquellos libros que no debían entrar en el canon. Este proceso ocurrió con los libros del Antiguo Testamento y de la misma manera con los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
Hagamos tal como dice Pablo de que debemos examinar y retener lo que es bueno. Debemos entender que la forma en que Dios usa para hablarnos es su palabra. Todo entendimiento y comprensión de lo que necesitamos para vivir según la voluntad de Dios está expresado en las Escrituras. Y esto no tiene nada que ver con la religiosidad o la religión. De hecho, debemos y necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder juzgar lo que pensamos, deseamos, oímos y hacemos. La Biblia es la palabra de Dios que enseña la conducta básica para ser una persona recta y mantener la relación adecuada entre ustedes y Dios. No dudes en dejar tu comentario sobre lo que te pareció el vídeo y suscribirte al canal. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.